Voy a hablarles de huellas y de abrazos. Voy a meterme en la profundidad de lo que entiendo como humano. Voy a tratar de definir la antropología de esa manera: huellas y abrazos. En 1978 y el año 1979, Mary Lee Kay y Richard Hyde encontraban unas huellas que correspondían a los primeros homínidos o prehomínidos. Esas huellas que se llaman las pisadas de la Etoli, ya nos demostraban que hace cerca de 3 millones de años estos prehumanos caminaban bípedamente, caminaban erguidos, y que iban en grupo. En ese sentido, esto que se toma tradicionalmente como parte del proceso de evolución de los humanos, caminar bípedamente para observar mejor en las planicies, en las praderas, en las sabanas, dejaba también abierta la posibilidad de pensar esta característica como una forma de dejar los brazos libres para poder abrazar, para poder cargar crías. Elemento fundamental de nuestra especie humana. A partir de ahí profundizo en la antropología tratando de pensar que tanto el bipedismo como la encefaleación, que es básicamente el crecimiento cerebral que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera evolutiva, se acoplan fundamentalmente también a la empatía y a la solidaridad. Si no tendríamos o no hubiésemos tenido ese tipo de posibilidad, nuestra especie, que en sus orígenes era tremendamente débil, no hubiera podido llegar a nuestros días. La solidaridad, la empatía, el abrazo, el cargar a las crías y darle amor, es lo que nos permitió ir ocupando de África a Asia, de Asia hacia Europa, de Asia hacia Oceanía y de la Siberia hasta Tierra del Fuego. Y fundamentalmente, tan importante en este proceso evolutivo han sido caminar bípedamente, que el cerebro vaya creciendo, como el hecho de la solidaridad como un elemento fundamental para el desarrollo de la especie humana. A una antropóloga nacida a principios del siglo XX, Margaret Mead, le preguntaban, bueno, ¿cuándo comenzó la humanidad? Ella respondía, yo no puedo responder en un tiempo exactamente. Lo que sí puedo responder es que esa humanidad comenzó cuando nosotros encontramos un fémur que fue fracturado y que pudo ser curado. Significa básicamente que hubo gente ahí al lado para recuperarlo, para ayudarlo, para tener empatía con ese dolor y que pueda seguir siendo parte de ese grupo. De estos ejemplos, en Atapuerca, en Tanzania, tenemos varios. Lo importante y la clave de aquí fue fundamentalmente ese hecho. Evolucionamos por la solidaridad, la empatía y el respeto. En todo este recorrido también hemos podido encontrar poéticamente un escritor de aquí de la zona, Juan José Saer, también se le preguntaba ¿cuándo empezó la humanidad? Él respondía, la humanidad comenzó con un grupo alrededor de un fuego, conversando y describiendo sus experiencias diarias. Ese es el principio de la humanidad, el grupo, la empatía y la comunicación. Otro de los elementos que empezamos a ver también en esta historia humana, y es el cual centralmente yo me voy a dedicar, tiene que ver con el respeto a los muertos, el respeto a los procesos de inhumación de nuestros seres queridos. Eso que es fundamental para poder elaborar duelos, eso que es fundamental para tener claro ese paso de la vida hacia la muerte. Eso que nos define también, el ser o el no ser, que se preguntaba Shakespeare. Hemos puesto la antropología a ese tipo de problemática. Otro elemento fundamental fue que los seres humanos les rendimos honores a nuestros seres queridos cuando fallecen y acompañamos ese paso de vida y de muerte.
La pregunta es, en esto de identificar y de la antropología forense, ¿qué pasa cuando ese proceso no se puede constituir como tal? Y eso es uno de los principales problemas a resolver por la antropología forense. Impedir el duelo, impedir la posibilidad de despedirse de un cuerpo y acompañarlo en el paso, ha sido ya un elemento incluso de castigo en la antigüedad. Sófocles nos comentaba que Creonte le impidió a Antígona inhumar los restos de su hermano, Polinices, que el peor castigo que le iba a dar era impedirle la posibilidad de ese duelo. Homero también nos contaba en la Odisea que Príamo, el padre de Héctor, le fue a rogar a Aquiles por el cuerpo de su hijo, porque necesitaba fundamentalmente inhumarlo y rendirle todos los honores, porque si no, ellos no podían continuar con su vida. Esta es la antropología que tiene que ver fundamentalmente con esas huellas y con esos abrazos. Cuando impedimos la posibilidad de despedida, estamos dejando un abrazo que queda pendiente durante muchísimo tiempo. Y por otra parte también, estamos forzando el lenguaje. Somos o no somos. Y eso tiene un significante inmediatamente, pero cuando les digo la palabra desaparecido, es una palabra que no tiene significado, que no tiene significante profundo, que nos remita fundamentalmente a esa construcción. Es forzar el lenguaje. Y ahí buscamos nuevamente, para resolver esta problemática, las huellas y los abrazos. Cuando miles de familiares no pueden despedirse porque no tienen el cuerpo y la verdad de lo sucedido, de su familiar querido, se les llama desaparición. Cuando vamos a entrevistarlos, nos quieren dar cuenta de la existencia de esa vida. Nos muestran fotos, nos muestran las huellas que dejaron esas personas en sus vidas. Fotos, libretas de escuela primaria, de primera comunión. ¿Y qué nos dicen? No me pude despedir, no pude darle el último abrazo. Y ahí empezamos a desarrollar las huellas para poder concretar esos abrazos. ¿Cómo podemos identificar a partir de restos esqueletales y asociarlos a una vida concretamente? La antropología nos fue enseñando que a partir de los restos esqueletales podemos saber si se tratan de restos de hombres o de mujeres, podemos estimar la estatura, la edad, podemos estimar si era derecho o izquierdo, si tuvo algún tipo de patología, algún tipo de trauma durante vida. Estos son los restos que no tienen identidad, los cuerpos sin identidad que vamos encontrando en los procesos de excavación. ¿Y con qué tenemos que compararlos? Con las huellas que nos dejan los familiares. Los familiares nos van diciendo, mi hijo, mi hija desapareció cuando tenía 20 años, 25, 30, medía aproximadamente tal estatura, era izquierda, derecha, practicaba tal deporte, a tal edad se fracturó, tiene una prótesis dental en tal diente. Y te empiezan a hablar fundamentalmente de todos esos elementos que son las huellas que dejan sentencia indudable de la vida de alguien. Las identidades que no tienen cuerpo tienen que ser comparados con los cuerpos que no tienen identidad. Y cuando encontramos elementos de unión, estamos fundamentalmente ante una hipótesis. Y ahí surge otro elemento que nos habla de huellas, de generación en generación, el ADN. El ADN nos permite, sin lugar a dudas, vincular por esas huellas de vida una identidad que no tiene cuerpo con un cuerpo que no tiene identidad. ¿Para qué? Fundamentalmente para restituir esos restos a los familiares. Y acá viene la otra parte. Hicimos las huellas
Y cuando identificamos y restituimos, viene el abrazo. El familiar que estuvo 30, 40, 50 años o unos pocos años con un familiar desaparecido, cuando entregamos esos restos, la actitud corporal de ese familiar es abrazarse. Eso que quedó pendiente se concreta en la entrega de una identidad. Este hecho y este buscar huellas para facilitar abrazos es una tarea profundamente humanitaria. La desarrollamos aquí, la desarrollamos en otras partes del mundo, donde lamentablemente determinados tipos de violencias dejan como saldo miles de personas desaparecidas. Ya Heráclito decía, ¿no? En tiempos violentos son los padres los que entierran a sus hijos, invirtiendo el orden natural de todo. ¿Dónde más tuvimos que hacer este trabajo? En las Islas Malvinas. ¿Por qué? Si fue una guerra. En las Islas Malvinas, después de cada combate entre Gran Bretaña y Argentina, los caídos en combate se inhumaban en fosas comunes. El conflicto seguía. Una vez que termina la guerra en 1982, un coronel inglés llamado Geoffrey Cardoso es designado para hacer un cementerio que honre a los caídos de Argentina. Geoffrey Cardoso pone a diseñar un cementerio en una localidad que se llama Darwin y hace tumbas individuales. Va poniendo cruces en esas tumbas. Va a las fosas comunes, que fue el primer lugar de inhumación de los caídos en combate, y dispone un cuerpo en cada una de esas tumbas. Se encuentra con un problema. 121 cuerpos de esos soldados no podían ser identificados. No tenía ningún elemento que asevere la identidad de esos cuerpos. Muy respetuosamente, Geoffrey lo que hace es ponerle una placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios. A partir de 1992 y en adelante se empiezan a habilitar algunos viajes al cementerio de Darwin, 237 caídos en el conflicto. Iban los familiares y algunos iban a la tumba de su padre, de su hermano, de su hijo, de su esposo. Pero otros iban a tumbas anónimas, no encontraban cuál era la tumba que representaba precisamente esa huella de vida. Adoptaron en 1998 varias tumbas, esos familiares que no podían ir a llevar y a rezar a la tumba precisamente de su pariente. Empezaron a ver si había alguna posibilidad de que a esos 121 cuerpos se los podía identificar, porque era muy necesario para ellos. Algunos decían incluso, yo puedo seguir pensando que está vivo, quizás quedó prisionero, porque no tengo certeza de la muerte si no tengo el cuerpo y no tengo la tumba. A partir de ahí, en el año 2008, empiezan gestiones con el Reino Unido y Argentina, mediados por la Cruz Roja Internacional, para poder hacer el trabajo humanitario. El equipo argentino de antropología forense, que es donde trabajo, precisamente es el encargado de aplicar estos métodos de huellas y de abrazos. Vamos a entrevistar a todos los familiares. Escuchamos sus historias. Nos daban certezas de quiénes habían sido sus hijos, sus esposos, sus padres. Y nos daban también esa huella genética fundamental para armar un banco de datos genéticos de familiares de caídos en Malvinas. La segunda etapa, en el año 2017, ir a las islas, exhumar cada uno de esos cuerpos sin identidad, tomar un elemento de esos cuerpos
la huella que nos iba a permitir cambiar esa placa que decía soldado argentino solo conocido por Dios por su nombre y apellido. Hoy están todos identificados. Sus familiares van a la tumba y pueden rendirle los honores correspondientes. Cuando a Geoffrey Cardoso, este coronel inglés, se le pregunta por qué fue tan respetuoso con camaradas que en definitiva eran soldados, pero que infringieron daño a sus compañeros, porque fue una guerra. Geoffrey Cardoso responde muy tranquilamente, porque si a mí me hubiera pasado lo mismo, mi madre hubiera querido saber dónde está mi cuerpo y hubiera venido a abrazarme y a rendirme los honores correspondientes.